bien, nosotros continuamos en Todo Pasa y vamos rápidamente a dialogar con el doctor Humberto Hurtado, médico especialista, es neurólogo. Doctor, ¿cómo le va? Qué placer recibirlo. Buenas tardes. Laura lo saluda para América Tucumán. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Laura, querida. Un placer, un gusto saludar a usted y a su distinguida audiencia. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de epilepsia autoinmune. ¿Nos explica un poquito de qué se trata, doctor? Muy bien, Laura. Es un tema sumamente interesante porque implica a una enfermedad que, bueno, es muy frecuente en la población general. Es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes, como lo es la epilepsia. Es una condición en donde hay una actividad eléctrica desorganizada que se manifiesta con conductas anormales como pérdida de conocimiento, sacudidas musculares. En otros casos hay manifestaciones más infrecuentes, como por ejemplo manifestaciones visuales o auditivas, táctiles, cognitivas. Lo cierto está que en muchas ocasiones, en muchos casos, en la mayor parte, estas crisis conducen a una interrupción de las actividades cotidianas del paciente, son disruptivas, porque no le permiten a él continuar realizando sus actividades cotidianas y a veces pierden la conciencia, sufren caídas. En este tipo de enfermedades hay un subgrupo que se llaman epilepsias autoinmunes, en las cuales la causa no es genética, no es idiopática, sino que es una causa que se puede identificar puntualmente como lo es un autoanticuerpo. Y además de que tiene una causa puntual, no una causa múltiple genética, este tipo de epilepsias son tratables desde un punto de vista etiológico o fisiopatológico, o sea, que no damos medicamentos para evitar crisis, sino que también damos medicamentos para, de alguna manera, poner quiescente o en estado de quiescencia la enfermedad, como que Claro. podemos remitir la enfermedad, hasta cierto punto remitir la mayor parte de las crisis, quizás curar algunas de las manifestaciones graves como son las secuelas cognitivas. Claro. Estos pacientes, además de tener crisis convulsivas, se van demenciando. Y esta enfermedad hasta cierto punto es curable, por así decirlo. Por eso la importancia de reconocerla. De reconocerla. Doctor, y a ver, ¿qué causa la epilepsia autoinmune? Porque debe tener Muy bien. sus causas, perdón. Es una pregunta muy interesante también. Hay múltiples tipos de epilepsias autoinmunes, algunas son paraneoplásicas, o sea que están causadas por un tumor que está oculto hasta ese momento. Muchas veces la epilepsia autoinmune antecede 5 años el diagnóstico de un tumor. Hay otras causas que son autoinmunes asociadas a otras enfermedades como enfermedades del colágeno también, y en otros casos la etiología es lo que nosotros llamamos mimetismo molecular o reacción cruzada. Bien. Es un germen que ingresa al organismo y que tiene en su cubierta proteínas y partículas que son parecidas a los tejidos propios del organismo, y los glóbulos blancos, los policías del cuerpo, por así decirlo, los reconocen como extraños, y a partir de ese momento reconocen como extraños a los tejidos, a las neuronas, por ejemplo, también. Es, por así decirlo, como un ladrón que se viste traje, corbata, y a partir de ese momento todos los policías comienzan a confundirse y reconocen a todas las personas con corbata como ladrones, como criminales, por así decirlo. Esto ocasiona, digamos, una reacción cruzada y una lesión, digamos, por nuestro propio sistema autoinmune, nuestros propios glóbulos blancos, al cerebro, al sistema nervioso. Claro. Doctor, ¿cómo se detecta la epilepsia autoinmune? Bien, bueno, es una enfermedad de difícil diagnóstico, debo decirlo, Laura, porque bueno, hay que sospecharla mucho para poder encaminarse a ese grupo de enfermedades e ir pidiendo los estudios apropiados. El cuadro clínico, bueno, es a veces heterogéneo, hay como esto, crisis convulsivas que son refractarias, no se ven con los medicamentos antiepilépticos típicos, también tenemos alteraciones conductuales, hay deterioro intelectual, cognitivo, una forma de demencia muy rápidamente evolutiva, algunos movimientos anormales que no son crisis convulsivas, pero son persistentes. Cuando un neurólogo entrenado ve este cuadro clínico, sospecha la enfermedad y pide estudios específicos. Entre ellos se hace una punción lumbar del líquido cefalorraquídeo, se descartan causas infecciosas que son comunes, se hacen estudios de laboratorio para descartar otras etiologías de deterioro cognitivo rápidamente evolutivo y algunas otras infecciones de base como lo es el HIV y la LUES. Y el paso final es, entre las imágenes y el electroencefalograma que a veces nos ayudan, pedir un panel para encefalitis autoinmune y paraneoplásica, que son la detección de anticuerpos, autoanticuerpos,
en la sangre y en el líquido cefalorraquídeo. Es como detectar las balas de estos policías agresivos, por así decirlo, de estos glóbulos blancos que están atacando nuestro propio organismo. Encontramos esos autoanticuerpos y eso tiene un alto valor predictivo y especificidad para la enfermedad. O sea que cuando los encontramos, el paciente muy probablemente y con toda seguridad tiene la enfermedad. Claro, doctor, muchas preguntas, ¿no? Porque yo creo que la epilepsia autoinmune sería muy importante también dar la continuidad a una producción excelente que hizo Sabri para poder charlar con usted. Y acá, por ejemplo, me preguntan, ¿cuánto vive en promedio una persona con epilepsia? Bien, con epilepsia en líneas generales una persona puede vivir una vida prácticamente normal si realiza controles pertinentes y tiene buena adherencia a la medicación y logramos esto, un buen control de la enfermedad, porque logramos reducir al mínimo la frecuencia de las crisis convulsivas y su vida cotidiana resulta ser normal prácticamente. Ahora, una persona con una epilepsia autoinmune, que es una forma de esta enfermedad en donde hay un deterioro intelectual, un deterioro cognitivo, una forma de demencia, por así decirlo, rápidamente evolutiva, por ahí la expectativa de vida es un poco menor porque tienden a infectarse con otras cosas, neumonías, infecciones urinarias, son personas que a veces quedan postradas, tienen escaras, trombosis venosas en los miembros inferiores, y todo esto lleva a que el pronóstico, la expectativa de vida sea menor. Por eso también es importante detectarlas para poder prevenir que tengan complicaciones y bueno, que su sobrevida se prolongue, que tengan, digamos, una mejor calidad de vida también. ¿Se han descubierto, doctor, fármacos que reduzca este tipo de... Sí, Laura. Hay medicación específica para este tipo de enfermedad. Gracias a Dios se ha estudiado mucho desde que comenzó, digamos, a descubrirse y se utilizan medicamentos que a veces son un poco más inespecíficos como los corticoides, las inmunoglobulinas, son medicamentos endovenosos y también se utilizan medicamentos más específicos como son los inmunosupresores biológicos, que son moléculas que se utilizan para poder inmunosuprimir al paciente, como el rituximab, por ejemplo. Son medicamentos que se pasan endovenosos, el paciente está internado una vez cada 6 meses y también logra controlar la inmunidad innata agresiva que tiene el paciente contra sí mismo. Claro. Bueno, doctor, mientras estamos dialogando con usted, estábamos mostrando importantes imágenes acerca de esto. Nosotros invitamos a que lo visiten al doctor Hurtado. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bien, Laura y yo trabajo en el Hospital Padilla, hago guardias ahí los días miércoles y sábados, y también soy el neurólogo del Sanatorio 9 de Julio, con otros de mis colegas, atendemos aquí en la calle Córdoba 445, estamos todos los días en consultorio. Bueno, doctor, lo esperamos en piso, Dios mediante, cuando tenga un tiempito nos visita. Un placer enorme, Laura, un saludo a todos.